Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días, estimados lectores. La bondad de las vías virtuales nos permite estar con ustedes esta mañana de Sábado del Libro, aunque no sea en su espacio habitual de la calle de Madera, pero sí hoy 25 de septiembre de 2021 para compartir la presentación de estos dos enormes títulos del acervo cultural cubano, ambos de Cintio Whittier, Lo cubano en la poesía y Ese sol del mundo moral. Lo cubano en la poesía ha sido editado nuevamente después de muchos años por Ediciones Unión de la UNIAC y Ese sol del mundo moral por Ediciones Bachiller de la Biblioteca Nacional José Martí. Nos regocija a mí y a mis invitados participar de este Sábado del Libro, el día en que celebramos con exactitud el centenario del autor de esos dos monumentos de nuestra literatura, Cintio Whittier Bolaños, el gran poeta, ensayista, pensador, violinista cubano. Para compartir con ustedes y entre nosotros tenemos a el poeta y ensayista camagüeyano, cubano, Roberto Méndez Martínez, gran conocedor del corpus whitteriano, y al historiador Félix Julio Alfonso López, santaclareño, como quien les habla, y decano del Colegio San Jerónimo de la Oficina del Historiador y de la Universidad de La Habana. Les voy a compartir una pregunta similar a cada uno con respecto a cada título. Empiezo por Roberto, porque la edición de Lo cubano en la poesía es anterior a Ese sol del mundo moral. ¿En qué condiciones particulares, de dónde nace Lo cubano en la poesía? Lo cubano en la poesía nace de una invitación que recibe Cintio Whittier a mediados de 1957, debida a la doctora Vicentina Antuña, esa eminente humanista cubana, y en ese momento presidenta de la Sociedad Femenina Liceum, para que impartiera en la sede de esta asociación un curso sobre poesía cubana. El curso se desarrolla en circunstancias muy especiales en el mes de octubre. Lo ha recordado una de las alumnas que asistió, la doctora Graciela Pogolotti. Había un ambiente crítico en La Habana, la represión de la policía de Batista en las calles hacía temible salir, y este grupo de alumnos y alumnas pues como que se reunían y se llenaban con esa ilusión, ese sabor de resistencia que tiene la poesía. Esto hubiera podido quedar simplemente en un compartir con un grupo determinado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Cintio había ido madurando una idea muy especial sobre el tránsito de la poesía cubana y el sentido que la poesía tenía no solo en el plano estético, sino en el ético para el crecimiento de la nación. Y cuando recibe la invitación de Samuel Feijó, director de publicaciones de la Universidad Central de las Villas, en el momento en que Cintio era profesor de este claustro, igual que su padre Medardo Whittier, se decide a convertir el ciclo de conferencias en un libro. El asunto no era tan sencillo, es uno de esos problemas que encontramos los autores a veces. Cintio había decidido compartir con los alumnos de manera informal, llevando solo unas notas a la clase. Y cuando Samuel lo invita a entregarle el libro, está a la mitad del ciclo,
De manera que Cintio empezó a redactar las conferencias para impartirlas de la mitad hacia el final y paralelamente tenía que ir reconstruyendo las primeras. Dice, sin embargo, que fue un ejercicio de fervor, que lo hizo sin estar cotejando citas, sin notas previas casi, porque él sentía como que algo le iba dictando un encuentro con el cuerpo de la patria. Esto es muy interesante porque a la luz de esa misma crisis política que está sucediendo en Cuba en estos años, Cintio ha sufrido una transformación espiritual. Cintio ha completado una conversión al cristianismo, pero que en él no es simplemente una opción ontológica, es un compromiso con el bien, con la justicia y una necesidad de establecer una relación con el otro y establecer también una praxis ética como ciudadano. Es algo muy radical. Él dice que un poco este libro está en el pórtico de la revolución. Es el anuncio del Cintio que viene con la revolución cubana a partir del 59. Es verdad que es muy significativo que el libro sea de 1958, su primera edición, literalmente el umbral de la revolución. Y en ese sentido de la poesía como resistencia y como creación que atravesó también el pensamiento de Cintio a lo largo de su obra. Después volvemos a lo cubano en la poesía, porque lo que has dicho, Roberto, entronca perfectamente con las páginas de ese sol del mundo moral. ¿En qué sentido también, Félix, esa conexión con la patria, en este caso no solo desde la poesía, hace las condiciones de escritura y publicación de la primera edición de ese sol del mundo moral? Bueno, Omar, Roberto había dicho que lo cubano en la poesía se había escrito en un momento crítico de la historia de Cuba. Y yo creo que ese sol del mundo moral también pertenece a otro momento crítico, una crisis de otra naturaleza, pero que exigió de Cintio también esa capacidad de sintetizar lo mejor de la tradición historiográfica y de la tradición del pensamiento cubano, guiado también por esa misma brújula que es la poesía, que es el centro de toda la obra de Cintio, y en este caso añadiéndole a la poesía un componente que en el libro Lo cubano en la poesía también forma parte del discurso, que es la ética. O sea, Cintio no es un historiador profesional, sí es un gran conocedor de la historia de Cuba y un gran lector de la historia de Cuba, y tiene detrás el antecedente de don Medardo que Roberto mencionaba, y es capaz de metabolizar toda esa información y todo ese conocimiento para brindarnos un libro que yo creo que es un libro que tiene un mensaje cifrado en el momento en que fue escrito. Es decir, este libro tiene una fecha también, y esa fecha la voy a tomar no arbitrariamente, sino por la fecha en que aparece fechado el prólogo, marzo de 1974. Han transcurrido ya 15 años del triunfo de la Revolución Cubana. Cintio ya es reconocido como uno de los grandes intelectuales cubanos, no solamente de su generación, que es la generación de la revista Orígenes, sino de todo el siglo XX cubano. Y es un trabajador de la Biblioteca Nacional José Martí, la biblioteca que tú diriges en este momento, de la Sala Martí, que él había contribuido a fundar junto con uno de los grandes estudiosos martianos de la República, el español Manuel Pedro González, y había sufrido a inicios de la década del 70 varios ataques provocados por esa atmósfera enrarecida y por esa cerrazón y ese dogmatismo que permea ese primer quinquenio de la década del 70, que Ambrosio Fornet, como todos sabemos, ha bautizado como el quinquenio gris, y en el cual... Ese quinquenio de las distorsiones. Exacto, en el cual se produjeron gravísimos errores en la aplicación de la política cultural, y Cintio se encontraba en ese momento al frente de la publicación de la Sala Martí,
que era el Anuario Martiano, que también había sido una idea de Manuel Pedro González, puesta en manos de Cintio y de Fina, porque aquí tenemos que decir que el matrimonio está trabajando al unísono en la Sala Martí. Y ese anuario había tenido ya 4 ediciones a partir del año 1969, donde se había recogido lo más importante y se había publicado lo más importante de la investigación sobre José Martí en Cuba y en el mundo, incluyendo también una bibliografía martiana actualizada que le daba continuidad, el anuario, al trabajo que había realizado Félix Lizazo en la República con el archivo José Martí, y la bibliografía a la gigantesca bibliografía martiana que Fermín Peraza también había recopilado durante muchos años. Pero en el número 5 del anuario, que era el anuario que correspondía al año 73, hay un fortísimo ataque a Cintio, a los textos que estaban propuestos para ese anuario, y eso provocó la renuncia de Cintio a dirigir el anuario. El anuario incluso estuvo detenido durante un año y no se volvió a publicar hasta el año 74, ya con contenidos de una naturaleza completamente diferente. Yo me atrevería a decir incluso desnaturalizado, porque se había abandonado esa óptica humanista, esa óptica ecuménica, que había sido la huella que Cintio le había impreso al anuario, y se había convertido en un pasquín ideológico de la peor calaña, hay que decirlo así. Y este libro, aunque está fechado en marzo del 74, obviamente Cintio no lo escribió en pocos meses. Tiene que haberle llevado tiempo meditar lo que quería decir, aunque él confesaba que escribía por raptos. Me parece también un libro Exacto. en la puesta en escena de la escritura de un rapto. Exacto, parece un rapto, Omar, pero fíjate, yo tengo la conjetura de que realmente le llevó tiempo meditar profundamente ese libro. Sí, es una distinción importante. ¿Y cuál es el mensaje cifrado que está dentro del libro? Que es justamente narrar la historia de las luchas del pueblo cubano por su independencia, por su soberanía y por alcanzar el ideal de justicia, que justamente era la revolución la que había coronado ese empeño, pero que en esas aguas turbulentas de los años 70, de pronto se enseñoreaba la injusticia, se cometían atrocidades contra algunos intelectuales, él en particular. Y entonces yo leo el libro como el testimonio, no de una persona, sino como el testimonio de una generación de cubanos comprometidos con su patria, con la revolución y con la idea de justicia en el sentido martiano y en el sentido de luz y caballero, cuya frase es la que da título al libro, porque justamente ese sol del mundo moral no es otra cosa que la justicia. En efecto, son 2 libros nacidos en circunstancias diferentes, aparentemente de objetivos diferentes en términos literarios y conectados por una profunda raíz que es la patria y la justicia. Y Roberto decía de lo cubano en la poesía, también esa referencia de cómo escribir con una profunda meditación, ambos, pero sin las referencias al pie de la máquina de escribir entonces, ¿no? Sino en esa cultura meditada, acumulada profundamente. Que de todas maneras creo que podemos ampliar un poquito. ¿Cuál es el paisaje? Cuéntale a los lectores, Roberto, ¿cuál es el paisaje que hay en lo cubano en la poesía? ¿Qué va a encontrar el lector, sobre todo estas nuevas generaciones que no han tenido una edición nueva de lo cubano en la poesía a mano? ¿Qué hay adentro de lo cubano en la poesía? Hay que decir que lo cubano en la poesía conservó por la voluntad de Cintio la división no en capítulos, sino en lecciones, en el contenido de lecciones. Y yo diría que es un libro magisterial, es un libro pedagógico,
pero no es un libro de texto. Es un libro de reflexión sobre la poesía desde la poesía. Es decir, no se espere de este libro ser una monografía, no es una historia de la literatura cubana, no es una tesis doctoral, es esencialmente meditar en compañía, en diálogo con los lectores, cómo se fue formando una noción de lo cubano en nuestra expresión poética. Desde los orígenes más remotos, desde las alusiones a Cuba en los diarios de navegación de Colón, en ese texto tan singular nacido en Puerto Príncipe, que es El espejo de paciencia, ¿cuánto puede haber de cubano en nuestro pobre texto barroco, la pobre expresión del barroco cubano? Y cómo se va conformando, sobre todo desde el primero de los grandes maestros de la poesía cubana, que es José María Heredia, transitando después por un riquísimo siglo XIX, que tiene su cenit en la figura de José Martí, y que continúa en el siglo XX, y Cintio lo prolonga no solo hasta su propia generación. Hay que decir que la lección sobre Lezama es una lección magistral, una lección excepcional. Es el primer análisis profundo de las implicaciones de una poesía tan desconocida y tan ignorada fuera de ciertas élites en ese momento como la de José Lezama Lima, pero que se aventura todavía en una lección más a referirse a los jóvenes que a él le parecen significativos. El caso de Rolando Escardó, Roberto Fernández Retamar, Cleva Solís, es decir, figuras que Cintio es un poco profeta con ellas porque todavía eran promesas, eran jóvenes promesas. ¿Qué puede hallar el lector? Hay primero una invitación a hacer sus propias reflexiones sobre la poesía cubana, acercarse a cada una de estas figuras. Lo cubano en la poesía no es un libro para leerlo de un tirón de la página 1 a las 400 y tanto. Es para leerse un capítulo, no sé, el capítulo dedicado a Heredia, y sentarse después con un tomito de las poesías de Heredia, o sentarse en la máquina y buscar en una versión digital en el Teocalli de Cholula, buscar la Oda Niágara y meditar sobre ella. Y lo mismo con Martí. Yo creo que uno de los viajes más apasionantes que alguien puede hacer por la poesía martiana es acompañado por la lección dedicada a Martí en lo cubano en la poesía. O intentarlo con Lezama, o leer lo que dice de la poesía de Roberto Fernández Retamar, que creo que es muy llamativo porque Retamar un poco lo recordamos con más frecuencia en la posteridad como un ensayista notable, pero es también un gran poeta. Y ahí está la visión de Cintio de qué aportaba Retamar a lo cubano desde su poesía juvenil. Por tanto, yo diría que es un libro ante el que hay que situarse con una actitud primero desprejuiciada. Segundo, no es el libro de los especialistas ni es el libro de los académicos. Muchas veces se han hecho críticas torcidas de lo cubano en la poesía porque eso no es exacto, porque eso no tiene la cita a pie de página y la referencia exacta de qué edición lo tomó, porque las consideraciones metodológicas, no. Hay que entender que el linaje de Cintio, como crítico, es ese linaje que viene de los grandes poetas. Es el linaje que viene de las críticas de arte de Baudelaire. Es el linaje que viene de los artículos críticos de Julián del Casal. Y desde luego de la prosa martiana que nutrió mucho a Cintio y de la amistad y cercanía con otro enorme ensayista como José Lezama Lima. Cintio es un crítico poeta, es un crítico creador, no es un crítico que anda buscando el detallito de yo voy a seguir la última metodología que se usa en el mundo. Por tanto, todos los intentos de algunos profesores, entre comillas, de demoler lo cubano en la poesía por anticientífico, por no materialista, por no atenerse a una noción de qué es un estudio de textos desde el punto de vista formalista, todo eso es inútil, porque lo que hace Cintio es lo que si acaso los especialistas llamarían metapoesía, poesía de la poesía. O sea, Cintio no deja de ser poeta cuando es crítico. Yo diría que lo es privilegiadamente cuando elabora un texto como este. Y es también el poeta autor de ese sol del mundo moral. Te dejo, Félix,
la última palabra para que nos diga qué importancia tiene un libro que me gusta decir que debería ser de uso en los sistemas generales de enseñanza en Cuba. ¿Qué importancia tiene ese sol del mundo moral hoy para el lector cubano, sobre todo para aquellos que no lo conocen? Bueno, primero resaltar algo que Roberto acaba de decir. Cintio proclama en el prólogo que este es el libro de un poeta enamorado de su patria y todo el tiempo la poesía va a estar acompañando esas letras historiográficas y de pensamiento. Mira, el libro para mi generación, cuando salió la primera edición cubana en 1995, yo acababa de terminar en ese momento la universidad y lo que conocía del libro eran fragmentos que había escuchado en clases por algunos profesores, no todos, que conocían el libro y me transmitieron algunas de las ideas que están presentes en él. Pero leerlo completamente en aquel momento, año 1995, en el epicentro de la gran crisis económica de los años 90, para mí, en lo personal, fue un deslumbramiento y creo que para muchos intelectuales de mi generación fue también un bálsamo en el sentido de que estábamos demasiado apegados a una historiografía a veces rígida y a veces ríspida también. Y sin embargo, el libro de Cintio era tan fraterno, era tan cordial, nos narraba una historia tan humana que eso verdaderamente nos conmovía. Y creo que esa es la función que tiene ese libro hoy, conmover nuevamente a la generación de jóvenes que hoy están en la secundaria básica, en el preuniversitario, y que ya tienen algunas nociones de historia de Cuba y de cívica general del país, y que puedan encontrar en este libro iluminaciones para su pensamiento y sobre todo para su crecimiento espiritual, como personas, como seres humanos, como cubanos, como patriotas. Yo creo que este es un libro marcado profundamente por esa vocación martiana de que el patriotismo es el nervio central sobre el cual la isla se encuentra sostenida. Y ese creo que es el valor y el mensaje que puede tener ese libro hoy. Es un libro que afortunadamente, después de un parto desdichado, porque no pudo ser publicado en Cuba, en los últimos años ha tenido ya varias ediciones y creo que esta última, en particular, que ha salido bajo el sello de la Biblioteca Nacional, viene precedida por un breve pero esclarecedor prólogo de Pedro Pablo Rodríguez, que también sitúa muy bien las coordenadas del libro. Y yo coincido contigo, Omar, que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior tienen que proponerse de manera seria convertir este libro no en el libro de culto que es, sin duda, para los intelectuales y para las personas que amamos la obra de Cintio, sino que se convierta en algo común en las aulas, en los talleres, en donde quiera que se pueda leer, que se lea. Y creo que esta edición contribuye mucho a eso. Muchas gracias a los dos. Un libro, dos libros de uso común sería quizás el más grande saldo que nos dejaría hoy la celebración que Cuba le ha hecho muy merecidamente a su gran hijo Cintio Vitier, con la invitación a la riqueza de ambas lecturas. Les deseo un muy buen fin de semana. Gracias a todos. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.